Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo puede valorar lo que hizo su equipo en el día de hoy aquí en San Lázaro? Bueno, nosotros sabíamos que venir aquí a San Lázaro como visitante iba a ser... pues, lo primero que hay que tener en cuenta es que el Compostela tiene un potencial enorme, es un equipo que lleva la iniciativa sin ningún tipo de problema, que a base de juego combinativo te hace correr muchísimo, que tiene mucha profundidad y es vertical cuando debe serlo y que la verdad que tiene mucho criterio con balón. Nosotros asumíamos que en muchas fases del partido íbamos a tener que pasar ratos en fase defensiva como hemos hecho. Hemos intentado no meternos atrás y avanzar la línea de repliegue sin hacer un repliegue intensivo. Yo creo que en la primera parte hasta cierto punto lo hemos conseguido. Aunque hemos pasado 5 minutos, 10 de salida en los que nos ha costado entrar en el partido, luego hemos equilibrado un poquito. Pero bueno, yo diría que en líneas generales la victoria de Compostela es merecida. Como te decía, ha dominado muchas facetas del juego. Yo creo que ha tenido más el balón, que lo ha tenido en campo contrario, que ha llegado en más ocasiones al área y ha tenido más remates. Lo lógico en este tipo de situaciones es que el que es capaz de generar tal cantidad de caudal ofensivo acabe ganando. Pero como me toca valorar a mi equipo, también diré que yo creo que hemos sido honrados, hemos hecho un esfuerzo enorme, no acostumbrados a pasar tanto tiempo en fase defensiva, y lo hemos hecho de una manera eficaz. Y en ese sentido, bien, una pena que se nos haya escapado una jugada que, como suele pasar, una jugada aislada que es relativamente fácil de defender. Pero bueno, nos vamos sin sumar, pero haciendo una lectura un poco más profunda con determinadas situaciones positivas que sí que nos pueden ir bien. Después de esos primeros 10-15 minutos en los que le ha costado entrar en el partido a su equipo, es verdad que su equipo se ha rehecho. Ha pasado más o menos lo mismo en la segunda mitad, solo que da la impresión de que la capacidad de reacción de sus jugadores fue como más lenta y pesada, y que eso provocó que el Compostela estuviera la sensación desde arriba aún más cómodo. Sí, es probable. En el momento en el que el partido entraba en el minuto 70-75, la entrada a jugadores de refresco que perfectamente podían haber salido en un 11 titular y de hecho nos está alternando en liga. La profundidad del banquillo ahí yo creo que ha tenido su peso. Y sí que es verdad, nosotros nos hemos acudido a ese dominio, hemos tenido algún acercamiento, algún remate, pero sin opciones excesivamente claras. Y así, lógicamente, pues es más difícil ganar. Te puede tocar la lotería, pero no hay nada de malo que te toque la lotería, pero yo creo que la situación es mucho más compleja. Si transcurrido el partido tú tienes opciones desde el banquillo que te pueden dar alternativas en ofensivo, es mucho más sencillo. Habla mucho de la fase defensiva y del buen trabajo que han realizado sus jugadores. En ataque, sin embargo, un equipo que está peleando por estar entre los 4 primeros, le he contado creo que 3 tiros desde larga distancia. Nada más, no consiguió en ningún momento romper la línea ofensiva del Compostela. Sí. La cuestión es que si el Compostela, a base de juego ofensivo, de tener la posesión del balón, te mete atrás porque tienes que defender con muchas ayudas en situaciones de 1 contra 1, que es un equipo que te supera. Cuando recuperas el balón, estás a bastante distancia de la portería rival y encima con un esfuerzo físico que no te permite salir con frescura muchas veces. Eso sí que nos ha costado. Tampoco somos un equipo que contragolpee, aunque no renunciamos a esa herramienta, pero sí que en los partidos que hemos jugado hasta ahora hemos tenido más peso a la hora de llevar la iniciativa en el juego y hoy tampoco hemos sido capaces de hacerlo. Nos ha faltado quizás un poco de más pausa. Como te digo, sé que es difícil porque tú sales de una acción defensiva y de un esfuerzo a máxima intensidad y tienes que atacar y en el ataque tienes que salir con mucha velocidad, pero también hay ocasiones en las que se necesita pausa. Y nosotros en ese tenemos a David, que tiene mucha calidad, tenemos a Ibi, tenemos jugadores con talento que tienen esa capacidad. Pero bueno, hoy por circunstancias no hemos estado tan eficaces en ese aspecto del juego como en otros días.
Muchas gracias. El periódico tiene ese desafío. Venga. Venga, vamos, Banqueras. Bueno, Diego, ¿cómo valoras la victoria 1-0? Bueno, primero valorar los 3 puntos, la importancia de los 3 puntos y contra el rival. Venimos hablando toda la semana de que iba a ser un partido muy complicado contra un rival que venía de una, sobre todo lo que más nos preocupaba, entre comillas, era la dinámica esa positiva, igual que hace 2 semanas, pues la dinámica del Porriño, que venía justo de vencer su primer partido y salir de los puestos de descenso, en este caso el Barco, con una plantilla pues, de muchísimos quilates, venía una dinámica de 6 partidos seguidos ganando. En anteriores temporadas pues habíamos sufrido partidos similares a los de hoy, en los que teníamos el control, en los que generábamos, pero al final de ellos se llevaban los 3 puntos. Y bueno, yo creo que al final el que vio el partido tiene que decir que el Compostela fue el justo vencedor, y por poner un pero, pues otra vez la falta de acierto, porque podríamos estar hablando de un resultado muchísimo más abultado. Desde mi punto de vista, lo mejor es que el equipo, creo que semana a semana va creciendo, sobre todo en la identidad de juego, en imponer su idea, y no tengo los datos todavía, los tengo que mirar, pero yo creo que el Barco no ha tirado ningún tiro entre los 3 palos, y Anso, todo lo que ha participado ha sido el juego con los pies y prácticamente sin ningún tipo de problemas. Si contra Porriño fueron 12 ocasiones, las de hoy creo que así por encima recuerdo 9, 21 dividido 3, 1 cada 7 es el promedio del gol. Muy flojito. Me parece, necesita mejorar, ¿no? Exacto, sí. Dicen por ahí que el gol se tiene o no se tiene. El equipo que no lo tiene pues tendrá que generar más. Le venimos diciendo de unas semanas a esta parte, pues si nuestro porcentaje es ese, de que cada 7 metemos una, pues tendremos que intentar generar 14 o 21 o 28, y a partir de ahí pues intentar hacer más. Nada. Con el paso de las semanas yo creo que hay que relativizar, y con el paso de las semanas va a volver a entrar en el gol. Seguro que el día menos esperado, pues la primera jugada entrará. Yo creo que este partido fue un calco, entre comillas, del partido de Arosa, porque en el segundo 20 tenemos una ocasión clara en un centro lateral de Saro Aitami, igual que el día aquel el penalti, tú empiezas metiendo ese gol y el partido hubiera sido otro totalmente distinto. En aquel momento pues nos pudo la ansiedad, y al final pues el Arosa aseguró los puntos, y hoy yo creo que el equipo dio un paso adelante, siguió generando, siguió insistiendo en la idea. Yo vi un Compostela muy agresivo con balón, siendo muy vertical cuando podía, circulando la pelota muy rápido. Después, cuando el Barco pues estaba posicionado en defensa organizada, moviendo bien la pelota e intentando hacer daño con jugadas elaboradas, y sobre todo en la presión tras pérdida. Recuperábamos la pelota muy rápido, y eso hacía que el Barco no pudiera pasar de su medio campo, y nosotros pues ser cada vez más dueños del partido. Tiene mérito lo de someter a un equipo que con un partido menos era segundo, y que hoy en día, si consigue esos 3 puntos contra el Payo Saco, sería segundo todavía. Sí, está bien que lo digas, porque al final nosotros somos el Compostela, y lo que veníamos hablando desde el final de la temporada pasada, desde el principio de esta, el listón lo tenemos muy alto de la temporada pasada, pero yo sigo diciendo que el equipo temporada tras temporada, en esta tercera temporada hemos dado un paso a nivel de juego, desde mi punto de vista, muy alto. Estamos en un nivel de juego espectacular, tenemos que seguir manteniéndolo, porque yo creo que es lo más complicado, pero yo a día de hoy veo el Compostela reconocible, que todo el mundo que ve al equipo sabe lo que hace, y que además creo que está generando. Ya desde el año pasado estamos generando, los jugadores, lo que hacen en el campo, están generando ese sentido de pertenencia en el aficionado, ¿no? de que jugamos, de que somos un equipo que es valiente con balón, que intenta hacer cosas, que bueno, pues lo que se ve. Y eso, a fin de cuentas, creo que vale muchísimo más que estar de primeros.
evidentemente nuestro objetivo es llegar ahí arriba, intentar volver a conseguir lo del año pasado. El objetivo primordial es volver otra vez a tener un mes y medio más de competición, allá por mayo, pero que se genere ese sentido de identidad alrededor del equipo por parte del aficionado, de lo que el equipo hace y expone en el campo, es digno de que nos haga sentir orgullosos y de seguir trabajando en esta línea. Puede parecer una chorrada, pero es el primer partido de la temporada con Aguasel y el equipo ha estado preciso en corto, en conducción y en desplazamientos en largo. No está nada mal. No, la verdad es que no. Una vez más, yo creo que hoy se vio por distintos momentos de partido, un Compostela que buscaba desmates de ruptura desde la zona de inicio, con golpeos de Casas y Piscu, un Compostela que jugaba entre líneas, un Compostela que jugaba más en corto, lo que dices tú, un Compostela que intentaba transitar, bueno, lo que venimos hablando, intentar ser cada jornada, cada semana y cada mes un equipo más completo, y creo que semana a semana lo estamos consiguiendo. Ahora el objetivo por parte del cuerpo técnico es mantener este nivel. Acabó el partido, lo primero que le dijimos nada más entrar es ahora hay que mantener este nivel. Este es el nivel que tiene que mantener el equipo, ya no te digo en todos los campos, en San Lázaro sobre todo, pero bueno, a nosotros nos hace ser optimistas, porque al final es que una jornada más generas mucho. Evidentemente el porcentaje de acierto no es el mismo que el año pasado, pero vamos en buen camino, yo creo que vamos en buen camino. Antes de un titular, llegaron las rotaciones en la portería. Sí, iban a llegar, tarde o temprano iban a llegar. La idea es mantener un bloque de partidos para cada uno. Con el partido de hoy, jornada 11, quitando a Rubén y a Alberto que están lesionados, ya todos han jugado titular algún partido entre Liga y Copa del Rey. Con Anxo hoy ya todos han jugado titular en Liga. Hay que mirar las alineaciones del resto de los equipos, pero creo que no vamos a encontrar eso en ningún otro equipo. Hablo sin conocimiento. Seguimos en la misma línea, así como a nivel de juego, de identidad y demás lo tenemos muy claro, a nivel de compromiso por parte de los 20 futbolistas que integran la plantilla también lo tenemos claro. Loren 10 partidos jugando seguido, entra Anso después de no estar participando, y el partido, las situaciones que demandó el partido lo hizo a la perfección, por lo tanto mejor para todos. Y esta semana empiezan a entrenar Alberto y Rubén ya con el equipo, y Uña, que a partir de miércoles las sensaciones son muy buenas y puede que ya para la semana pueda entrar en convocatoria, y aún por encima por los dos chicos que visteis este miércoles, Andrés y Juvenil, el primer año, y Pedro, que está en nuestro filial Zona Bella. Competencia. Al final mantener este nivel es competencia, y yo creo en eso, el cuerpo técnico creemos en eso y lo vamos a mantener hasta el final. ¿Y Naveira también en la rotación o seleccionado? Rotación. Naveira sabe a día de hoy que tiene una competencia altísima con Sergio, que es yo creo que el partido que ha hecho tanto la semana pasada en Porriño como hoy es tácticamente muy bueno, y que además es un jugador polivalente que lo tenemos muy en cuenta, y que seguramente en próximos partidos pues lo veréis jugando en otras posiciones.